¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Él vive, Él está siempre con nosotros. Está para auxiliarnos porque somos sus hijos, porque somos su pueblo y porque sabe que hemos entendido el propósito que es adorarle siempre a nuestro Dios. Dale toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Ese es nuestro fin. El centro de nuestra convivencia en esta casa es Cristo Jesús. Bueno, hay otros lugares donde se exaltan a los hombres, se alaban a los hombres, pero nosotros buscamos que Cristo venga alabado, venga glorificado. Él es el centro de nuestra adoración, ¿no? Entonces nos reunimos para glorificarlo a Él, a nuestro Dios. A nuestro Dios. Nosotros somos ¿cómo le pudiera decir? Bueno, somos trinos, ¿verdad? ¿O hay alguno acá unitario? Nuestra fe está sentada en la Trinidad de Dios. Esto viene cuestionado porque le van a decir, ¿dónde está en la Biblia la palabra trino? O sea, no me interesa que la palabra trino no esté escrita. Me interesa que el Dios al que yo sirvo se ha manifestado de tres maneras. Y eso lo hace trino. O sea, usted y yo somos tres en uno. ¿Sí? Humanamente, yo soy cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? ¿Sí o no? Un día usted decide venir solo en carne, pero no venir en el espíritu. O un día no viene, pero manda al espíritu. Porque hay hermanos que me dicen, pastor, yo me quedé en la casa, pero en mi espíritu voy a estar ahí. No existe. O sea, no nos podemos dividir. Nuestra Trinidad humana no se puede dividir. Yo, donde estoy presente, ahí estoy en cuerpo, alma y espíritu. Acá estoy completo, cuerpo, alma y espíritu. Entonces Dios es trino y no está dividido, por eso no son tres dioses en uno. La Trinidad lo único que hace es ver las tres maneras en que Dios se ha manifestado al hombre, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Cuando el Padre habló del Hijo, habló que eran el mismo, pero no eran iguales. O sea, el Hijo no es igual al Padre, aunque es el mismo, y el Espíritu Santo no es igual ni al Hijo ni al Padre, pero es el mismo. En sustancia, nosotros tenemos un solo Dios, amén. No hay trinitarios, unitarios, ¿no? Ok. No, porque le aclaro esto porque hay personas que adoran solo a Jesús. Y estoy hablando de cristianos evangélicos, solo a Jesús. Y el Padre lo olvidaron hace tiempo. Y el Espíritu Santo peor, solo Jesús. Hoy está la moda de adorar solo al Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo. Y bendito Espíritu Santo. Y bendito acá. O sea, nuestro Dios es trino. Es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Cuando yo me dirijo a Dios, me dirijo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo no puedo rendirle un culto solo al Padre, un culto solo al Hijo y un culto solo al Espíritu. Porque Dios es uno. En sustancia es uno. Y en mi manera de entender la fe, yo lo reconozco en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando yo alabo al Padre, alabo al Hijo y alabo al Espíritu Santo. Porque los tres componen mi Dios en sustancia, mi único Dios. Entonces tenga cuidado, porque a veces no se exalta al Padre. O se exalta solo al Hijo, o se exalta solo al Espíritu, o se exalta solo al Padre. No,
Entonces, y luego decimos que no somos unitarios. Pero cuando nos tiramos, cuando nos vamos para el otro lado a rendir culto a una sola manifestación de Dios, entonces ya nosotros nos estamos volviendo unitarios. Y somos trinitarios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres están presentes acá, con nosotros. Gloria a Dios. Que en Cristo Jesús Él va a reunir todas las cosas. Bueno, esa es otra enseñanza. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Ahí estamos plasmados desde la mañana, anclados. No podemos pasar de ahí. Y no sé hasta dónde vamos a avanzar hoy. Segundo libro. Recuérdense que Reyes es un libro, no es una carta. A veces dicen, vaya a segunda de Reyes. No es segunda, es segundo libro de Reyes. Dice la palabra del Señor, leamos unos versículos. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Bueno, ya aprendimos en la mañana que Elías no fue levantado en carros de fuego. A veces lo hemos declarado nosotros, Elías fue levantado en carro de fuego. No, acá dice, cuando Dios quiso levantar a Elías, ¿cómo? En un torbellino. Es como una especie de los huracanes que se forman, y Elías quedó en medio y se lo llevó un huracán. Tanto así que los profetas que estaban ahí pensaron que Dios lo había levantado y lo había ido a botar por otro lado. Le dijeron a Eliseo, vamos a buscarlo, pues no sé dónde cayó ese cuerpo. Y fueron por 3 días y no lo encontraron. Y entonces el profeta les dijo, yo les dije que no fueran. ¿Por qué? Porque Dios se lo había llevado. Él ya lo sabía. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado, ¿a dónde, hermanos? A Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, pero cállense. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se le acercaron a Eliseo los hijos de los profetas, otros hijos de los profetas, que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías dijo, cosa difícil has pedido, pero si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí lo vamos a dejar y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde. Te pedimos que nos ayudes en el estudio de tu palabra y que podamos aprender algo nuevo, Señor, de esta palabra poderosa, y que la podamos aplicar a nuestras vidas para que podamos enfrentar todos los días, Señor, nuestra actividad cotidiana y poder tener victoria, Señor, confiado siempre en ti, y que reprendas toda fuerza maligna, Señor, que quiera arrastrarnos, que quiera involucrarnos, Señor, y te pedimos que tu sabiduría intervenga
y que nos haga, Señor, permanecer firmes en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, mi hermano y hermanas. Damos gracias al Señor, pedimos al Señor que podamos aprender esta tarde. Yo voy a predicar casi una hora o más de una hora o 2 horas, pero que de ese tiempazo que yo use, Dios pueda hablarle a usted en alguna parte de ese tiempo. Amén. Y que podamos aprender algo nuevo para poder enfocarnos en las cosas de Dios y poder confrontar esta vida cotidiana que es muy difícil vivirla. Nosotros creemos que una de las astucias que Satanás usa, y creemos que la lucha más fuerte y abierta de nosotros como cristianos son todos los ataques diabólicos que sufrimos en la vida. La gente tiene luchas con demonios, con el diablo, con la diabla, con guerra espiritual, y bueno, hay una lucha abierta y hay gente que conoce solo ese perfil de Satanás, como pensando que es la única manera. Si la cosa es agresiva, es violenta, es espiritual, es el diablo que está atacando mi vida. Pero no conocemos la otra parte de Satanás, donde no usa agresividad. Creo que la parte que más Satanás usa para atacar nuestra fidelidad a Dios es la parte donde no usa agresividad. La Biblia lo expresa mucho esto. Usa una amabilidad, una gentileza, una finura en hacer las cosas que se nos es difícil descubrir que está involucrado el diablo. Nosotros pasamos en la vida negando muchas cosas que Dios nos ha mandado a permanecer firme. Pasamos en la vida cotidiana accediendo a muchas cosas que Dios nos ha mandado a abstenernos, pero nunca entendemos que ahí hay demonios, que ahí hay principados, que ahí hay potestades, simple y sencillamente porque no hemos visto agresividad en Satanás o en el obrar. Y entonces podemos pasar tiempos alejados de Dios pensando que estamos bien con Dios. Es parte de la sutileza que el enemigo usa para desviarnos sin que nos demos cuenta que ya nos desviamos. Esto es el colmo, ¿verdad? De una persona que cree estar practicando algo y en ciencia cierta hace tiempo que no lo está practicando. ¿Por qué? Porque de repente violó otra cosa, pero no se da cuenta. Entonces, por eso es que le pedimos al Señor que nos hable y que nos dé sabiduría para que nosotros podamos, hermano, con mucha sutileza de parte de Dios y con mucho discernimiento podamos entender el obrar de Satanás. Un día esta semana mi hermano Reinaldo predicaba recordándonos los 3 frentes de lucha que tenemos los cristianos. Bueno, hay cristianos acá que ni saben cuáles son los 3 frentes de lucha. Lucha libre, taekwondo, boxeo. ¿Cuáles son los 3 frentes de lucha del cristiano? El mundo, Satanás, no, y diga yo. Porque cuando decimos en la carne, como que si la carne no es parte mía. La carne, no, diga mi carne. ¿Y cuál es la más peligrosa de las 3? No, diga yo. Póngase a pensar un ratito. El diablo es malvado, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que el enemigo más peligroso soy yo. No es el diablo, soy yo. ¿Sabe por qué? Porque yo decido, porque yo pienso, porque yo quiero, porque yo hago, porque yo accedo. O sea, Satanás toca, Satanás propone, Satanás ofrece, pero soy yo el que decido.
Y cuando esos deseos carnales van más allá, hermano, soy yo el que he fallado. Por eso es que la Biblia narra que la carne es el enemigo más peligroso, aún más que Satanás, más que el mundo. Casi siempre nos enfocamos en el diablo y el diablo y el diablo. En la mayoría de cosas que a nosotros nos va mal, el diablo nunca estuvo involucrado, aunque de repente propuso. Pero quienes accedimos fuimos nosotros. Porque en el yo, porque en la carne están los deseos del hombre. Y ahí va involucrado lo que quiero, lo que anhelo, lo que sueño, lo que yo he pensado hacer. Y casi todas esas cosas están basadas en un egocentrismo. En un egocentrismo que es lo que yo quiero, pero que es contrario a lo que Dios quiere. Entonces, en la mañana nos quedamos, no crea que estoy lejos de lo que voy a hablar hoy, de eso quiero hablarle, porque nos quedamos en la primera parte de donde parte, valga la redundancia, Elías y Eliseo. ¿Dónde están? Gilgal. De ahí parten, de Gilgal. Ahí se encontraron. Ahí, no sé, o tenían un cuartel general o ahí vivían, pero de ahí inicia su viaje, por donde Elías quiere llevar al joven profeta llamado por Dios a que vayas a dar un recorrido con él. No es que Elías lo quiere llevar, o sea, aunque Elías sabe que lo va a acompañar, pero esta frase de decirle quiero que te quedes, hoy no las usamos nosotros, porque si yo le digo, hermano, quiero que no venga el martes a la iglesia, usted no viene. Porque esa propuesta de Elías tiene que ver cómo reaccionaba este joven profeta. Dice, yo tengo que ir hasta Betel. Wow, yo allá no puedo, pastor. Yo estoy ocupado. Yo tengo trabajo. Hoy, hermano, esa frase hay que cancelarla. Nosotros no podemos decirla. La frase nuestra hoy, tiene que venir, hermano. Le obligo en el nombre del Señor que venga. Pero desde ahí está Elías conversando con él y le dice que se quede. Porque yo no quiero llevar gente que, no sé, te puedes cansar. En vez de ayuda me sirve de estorbo. ¿Ha visto que de repente usted va con alguien con el fin de que le ayude? Y resulta que uno se llevó una carga. Eso se experimenta en la vida del matrimonio. Cuando no se fijan bien las metas y hay un yugo desigual. Donde dice que la compañera, eso será compañera, ayuda idónea para este hombre. Y a veces es una carga. Hasta que los matrimonios se separan o hay divorcios. ¿Por qué? Porque por no saber elegir. Por eso es que en el Señor nosotros no podemos andar cargando a nadie. La persona que sigue es porque fue ministrada por el Señor y él ha recibido un llamado y sabe de que cuando usted comienza un ministerio, imagínense, yo lo pongo siempre de ejemplo en mi vida, ¿no? Porque yo me desaparezco de acá unos 15 días, nadie me llama. Pastor, no lo he visto en la iglesia, no se ha congregado hoy. ¿No será que quiere unas palabras de ánimo? Yo nunca he recibido una llamada así. Aún cuando me encuentran acá después de 15 días que no saben ni por qué yo no vine. Ay, pastor, usted ya no viene. Yo no encuentro palabras de ánimo. Me esperan con unos machetes desenvainados. Porque la gente ha puesto al líder en un pedestal donde creen que el pastor sí tiene responsabilidades y obligaciones que hacer. Yo no. En el Señor nos gusta esa frase muy común donde dice, todos somos iguales. ¿No es verdad? Todos somos iguales delante del Señor. Entonces usted no puede exigirle mucho a nadie más que usted no esté dispuesto a hacer. Porque mis exigencias son sus exigencias también. Acá nadie está llamado a hacer más.
todo tiene que ver con cómo usted haya sido ministrado con el Señor y cómo usted quiera servirle al Señor. Entonces, esto es, un día el Señor me llamó al pastorado. Yo estoy seguro que Dios me llamó al pastorado. Lo crea usted o no lo crea usted, me siga o no lo siga. Yo estoy seguro, ¿por qué? Porque lo sentí en mi vida, lo sentí en mi espíritu y cada día es el que me hace levantarme, emprender marcha, ir adelante. Si fuera porque otras personas me están motivando, me están diciendo tírese, levántese, vaya para allá, entonces no fue Dios. Yo dependiera de motivaciones. Pero no es, la vida del cristiano no son motivaciones, son convicciones. Es la palabra de Dios que me convence. Es el amor de Dios que me convence. Es el llamado de Dios que me convence. Es la fidelidad de Dios que me convence. Es la presencia de Dios. Es el obrar de Dios que me convence que Dios es fiel. Y eso me hace seguir. Pero esa no es la historia del pastor José. Debe ser la historia de todo cristiano. Usted está en esta iglesia por convicción. Usted se debe congregar por convicción. Usted debe orar por convicción. Debe ayunar por convicción. Debe buscar por convicción. El día que se le pierda todo ese ánimo, quiere decir que usted nunca tuvo un encuentro con Dios. Porque ese espíritu debe estar vivo ahí para poder seguir. Entonces parten de Gilgal. Le dije, cerré en la mañana y le dije que los tiempos y los lugares de donde hemos estado o de donde nos acontecieron cosas, siempre se han levantado imágenes como monumentos de los cuales están marcados en nuestra vida. Imagínense que hasta la psicología usa esto, ¿verdad? Cuando una persona tiene que ser tratada psicológicamente, entonces tratan la manera de llevarla, de trasladarla al episodio que la bloqueó. Entonces le comienzan a preguntar, y mira cómo, dónde creciste, qué te pasó, y dice, yo crecí acá, y sí, que de repente me pasó, parémonos ahí, dice que mi madre me abandonó, esa imagen, tómale una fotografía, paz, mantenga ahí esa imagen, manténla ahí, la psicología trabaja con eso. Entonces le dice, ese episodio a ti te dañó, sí, desde entonces comencé a engordar, comencé acá y comencé acá. Entonces los psicólogos dicen, dejemos esa imagen ahí. Hoy dice, recordemos un bonito momento. Y después de estar con las lágrimas y llorando, dice, ay, un día me fui a la playa. Dice, esa otra imagen, ese momento de diversión. Entonces tienen dos imágenes. Dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a trasladar esta imagen de un bonito momento. Vamos a sacar esta fea y vamos a trasladar esta para acá. La persona ni entiende lo que el psicólogo está haciendo. Si ahorita cierra los ojos, saca la imagen mala de ahí, sí, ya la sacó, sí, tírela a la basura, ok. Hoy traiga la otra de allá y métala acá. Y ya usted ya no tiene más recuerdos malos, solo recuerdos felices. Yo veo que están una hora con el psicólogo y la gente sale, me ayudaron los consejos del psicólogo. Entonces, los episodios de la vida, hermano, aunque en la Biblia nos quedan marcados a nosotros. Todo lo que nos pasó, lo que está pasando acá. Por eso es que vivimos por convicciones nosotros, no por sentimientos o intereses. Porque un día este pastor le puede hablar grosero, agresivo, lo puede disciplinar. Y si usted estaba acá por intereses o por sentimientos, se va a molestar conmigo y se va a ir. Pero si usted estaba por convicciones de lo que Dios hace en su vida en este lugar, lo demás no tiene un peso. Lo puede superar, lo puede sobrellevar. ¿Por qué? Porque son más fuertes las convicciones que las otras partes que quieren avivar mis sentimientos o mis intereses. El cristiano debe vivir por convicciones. Entonces Gilgal es un lugar que ha quedado en la historia porque fue importante para Israel y que ha quedado marcado hasta la historia de la iglesia. ¿Por qué?
Porque en el lenguaje de la Biblia encontramos símbolos, cosas que fueron hechas por Dios como simbolismo, y hay cosas que fueron hechas por Dios como tipo. Entonces el simbolismo se usa para una ocasión, pero el tipo queda plasmado para toda la vida. Como, mencionemos una, como la experiencia de Abraham, que tiene que sacrificar a Isaac. Cada vez que vamos a hablar, a comparar esa historia y llevarlo a lo que Cristo hizo en la cruz, entonces decimos, Abraham, tipo de Dios. O sea, Abraham estaba haciendo el papel de Dios. ¿Me explico, hermanos? Cuando Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito, eso ya lo vimos muchos años atrás. ¿En quién? En Abraham, que está entregando a su hijo en Isaac. Era tipo de Cristo. Cuando se habla de un tipo, se habla que está aconteciendo algo que se va a dar. Ese es el mensaje de Dios. Por eso queda grabado ahí, queda establecido ahí, porque ese momento se va a dar en la historia de Dios. Entonces se repitió cuando el Padre envía a su hijo, al único hijo, al que más ama, a Jesús, y lo manda a morir en la cruz, hermano, en sacrificio por los pecados de la humanidad. Entonces Abraham tipo de Cristo, de Dios, y Isaac tipo de Cristo. Y el sacrificio era tipo del sacrificio que el hijo iba a venir a sufrir en la cruz. Y se habla de la provisión, ¿no es verdad? Porque nosotros somos resultado de la provisión. Dios proveyó. Porque el que tenía que ser tipo de Cristo era yo, porque tenía que morir crucificado, pero Dios decidió sustituirme por su hijo. ¿Ok? Entonces, volvamos a Gilgal. No sé si me sigue o lo confundí. Estamos en Gilgal, amén. Gilgal, hermanos, es un lugar que ha quedado marcado en la historia, porque Gilgal refleja la cruz de Cristo. Se considera que Gilgal, de donde parte Elías y Eliseo, es el lugar de las grandes decisiones. ¿Por qué las grandes decisiones? Porque ahí es donde Dios reúne al pueblo y es donde se lleva a cabo la segunda circuncisión. Generalmente la circuncisión en la Biblia se conoce como la manera en que Dios pactaba con los hombres. Y en este caso, que lo hizo solo con Israel. Ya se había dado la primera circuncisión en el desierto, pero la Biblia dice que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y que los que han entrado a Canaán, la tierra prometida, que se encuentra al nomás pasar el Jordán, está Gilgal. Ellos, antes de explorar la tierra, que ya la conocían, que estaba habitada por tremendas ciudades y por tremendos ejércitos, y había que pelear, había que conquistarla, pero esta conquista está basada en que Dios les respaldara a ellos. Por eso es que la iglesia no puede lograr nada sin el respaldo de Dios. Para que nosotros tengamos victoria en esta vida, por eso hablamos estamos en el tiempo de visualizar lo invisible, ¿no? Y entonces nuestras luchas, nuestras guerras son fuertes, y sin Dios nosotros no logramos nada. Para poderlo lograr necesitamos una dependencia de Dios. Porque si dependemos de Él, Él peleará nuestras batallas. Pero si no dependemos de Él, entonces nosotros en la vida vamos a tener solo derrotas. Ahora, para Dios hacerle entender al pueblo que ellos iban a tener victoria, entonces Dios decide hablar con ellos y le dijo a Josué que afilara los cuchillos. Sacan unos tremendos machetes y... ¿Hoy qué le pasó a este?
Y entonces Dios le dice que debe circuncidar al pueblo. Vamos para que vayamos entrando un poco en la historia. Josué capítulo 4. Vamos a tenerlo ahí. Porque de repente dice, no sé, el pastor está hablando en lengua, ¿qué cosa pasa ahí? En el versículo 19, 4:19. Y el pueblo, dice, subió del Jordán el día 10 del mes primero. ¿Cuál es el mes primero en el calendario judío? Hermanos de Ibea, graduados, doctores, querubines, ángeles. ¿No saben? Pues se han estudiado hasta hebreo. ¿Cuál es el mes de Nisan? No Nissan, el vehículo, ¿sí? Por ahí, por abril. El calendario judío es diferente al calendario que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros no estamos en Navidad. Porque Jesús no nació en diciembre. Nació en otro periodo. Eso lo declaran todos los acontecimientos proféticos de cuando Cristo nació y todo lo que vivió. Pero eso vaya a buscarlo a YouTube, que ahí está el mensaje. ¿Por qué nosotros no creemos no ponemos el árbol de Navidad? ¿Por qué no creemos en los regalos? ¿Por qué no creemos en Babo Natale? Porque no existe. ¿Y por qué no creemos en la Navidad? Porque Navidad quiere decir feliz cumpleaños. Y nadie está cumpliendo años. El mío es el 10 de octubre. Para que se prepare para el próximo año. Entonces no existe todas esas cosas, pero dice acá, ¿verdad? El versículo 19, y el pueblo subió al Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriente de Jericó, capítulo 5, versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar, si usted lee unos versículos atrás, se va a dar cuenta que Dios le dice a Josué que afile los cuchillos porque tiene que circuncidar al pueblo. Y ahí lo encuentra desde el 1 para adelante, del capítulo 5 hasta llegar al 9, usted va a encontrar. Y dice que el 8 ya narra, dice, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros, ¿qué cosa? El oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar es llamado Gilgal hasta hoy. El lugar de decidir. La circuncisión son las reglas de Dios. Donde dice Dios, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, porque yo quiero ser vuestro Dios. Es lo que yo le prometí a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué cada vez que Dios se presenta menciona a estos tres, hermanos? ¿Alguien tiene idea? Porque Dios no es Dios de muertos. Nosotros creemos que ellos se murieron, pero Dios no es Dios de muertos. Nosotros un día vamos a encontrar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces cada vez que Dios los menciona, dice, mis promesas siguen vigentes. Porque los cristianos no pasamos a muerte eterna, sino que pasamos de la muerte a la vida. Porque nuestro Dios es un Dios de vivos. Tanto así que después de que muramos, vamos a ser resucitados. Y al ser resucitados vamos a entrar a la promesa de la vida eterna. Porque la vida eterna es para los vivos, aunque nos muramos. Es un poco confuso esto, porque hay que morirse para estar vivo. Eso lo dijo Jesús, el que pierde su vida por causa mía la gana.
Pero por eso es que los cristianos no vemos muerte, sino que pasamos por ese trampolín de la muerte para entrar a la vida eterna. Pero hay que morir. Ese es el único requisito que aparece por ahí, que hay que morirse, hermano. Hay que estar convencido, tranquilo. ¿Quiere morirse hoy? Muérase. Hay que morirse siempre. Entonces Dios dice, yo quiero que ustedes sean, pero yo necesito compromiso. El pacto es una especie de compromiso. La manera como Dios pactó con Israel es la circuncisión. Si como en aquel tiempo Dios hacía trato solo con los hombres, las mujeres no contaban, esos tiempos fueron mejores. No contaban ni los niños, entonces la circuncisión era con los hombres. Y ya usted ya sabe, ¿verdad? Que tomaban su parte íntima del hombre y entonces cortaban, hacían un intervento y cortaban el prepucio. La circuncisión tiene que ver con eso. Todo hombre circuncidado, según el trato de Dios, es de Dios. El incircunciso no. Ahora, el hombre circuncidado tiene privilegios con Dios, tiene promesas de Dios, tiene pacto con Dios. Dios lo defiende, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios lo guarda. Ese es el pacto que hizo. El que no tiene pacto, ese es un desprotegido, ese no tiene a nadie. Entonces ponerse a pelear con un pactado, y si usted no tiene pacto, está en dificultad. Por eso es que hay un pastor que fue a ver un local y le dijeron, esto cuesta tanto. Y él dijo, ¿y por qué no me lo dan tanto? Menos. Y él dice, no, yo tengo ofertas donde me han prometido más. Y entonces dice, ok, yo se lo compro a aquel precio. Nosotros vamos a ir a orar. Al final el propietario le llama y le dice, señor, venga y acá tiene su local. Entonces dice, ¿qué es lo que hizo posible que los otros que daban más dinero ya no lo dieran y que al final el propietario se lo vendiera a ellos en menos del precio? Y el pastor decía, es que nosotros oramos y Dios oye. Y ese es el respaldo del pacto. O sea, yo porque tengo pacto no es que me voy a poner a pelear y hoy te mato porque yo tengo pacto con Dios, no. Yo voy a meterme con Dios y le digo, Señor, se me han presentado dificultades, hay problemas, mira cómo me están acechando, mira lo que están diciendo. Entonces sale Dios y dice, ¿qué pasó con mi hijo? Y los demonios y todo lo que ven encima, hermano, sale huyendo. Porque usted tiene un respaldo de Dios. Por eso es que Dios pactó con Israel. Y esta es la manera, ¿verdad? Donde Él le dice esta circuncisión que representa, hermanos, el intervento en la vida de los cristianos, pues representa la cirugía de Dios, reconocido como el lugar donde se resuelve todas las cosas que nosotros tengamos sin resolver. ¿Se resuelven en quién? En Dios. Por eso es que el pacto representa la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es donde se resolvieron todos mis casos y los suyos también. Todo aquel, dice el Señor, que acepte mi sacrificio, ve al sacrificio de la cruz, no vendrá más a condenación, sino que pasará de la muerte a la vida. Así se ha dicho, así se ha hecho. Ese es el pacto. Jesús hizo pacto con nosotros. En el corazón hay un intervento divino de Dios donde Él abre nuestro corazón. Así lo dijo el profeta. Dijo, yo quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne,
y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Pero vea qué es lo que pasa acá, hermano, el Gilgal. Por lo menos dos pasos tenemos que ver. Porque este Gilgal nos habla de la plenitud celestial. Y cuando estamos viendo ahí en el capítulo 5, versículo 8, siempre en Josué, el versículo 9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Cuando se habla del oprobio de Egipto, se habla del oprobio y de la afrenta del pueblo de Israel en Egipto. Fíjese que la circuncisión tiene que ver con la eliminación de la carne. Dijimos que tenemos tres frentes, tres enemigos, y uno de ellos es la carne, ¿verdad? Cuando hablamos de la carne, hablamos de los deseos pecaminosos del alma. Eso es carne. Todos los deseos malvados y pecaminosos que salen de mí, eso es lo que mi carne está pidiendo. De repente son solo míos, usted no tiene deseos de esos malvados. Pero lastimosamente, durante estemos vivos, nosotros tenemos una parte humana que se llama carne. Y que ahí se manifiestan los deseos. Por eso es que la circuncisión tiene que ver con la eliminación de la carne. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hay una demanda de Cristo donde dice: sed pues espirituales. Y dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos de un hombre nuevo, espiritual, hecho a la imagen y a la semejanza de Cristo. Lo mismo que Dios está haciendo con Israel, lo ha hecho con la iglesia hoy. El despojo de la carne. La circuncisión tiene que ver con eso. Dios abre nuestro corazón. El corazón es donde opera, hermano, todo lo que nosotros somos. Sentimientos, emociones, voluntad, intelecto. Todo lo que nosotros somos, que no somos gran cosa, solo somos el 10 o el 15% de conscientes. Pero nosotros nos creemos que sabemos y que podemos y tantas cosas. Se sabe que el 80 o el 85% es subconsciente o inconsciente, o sea, medio bobos. Conscientes somos una poca cosa. Pero con esa poca cosa somos bandidos y tremendos. Y ahora Dios quiere eliminar eso, porque este corazón, ¿verdad? Lo que generalmente se conoce como el yo. Cuando hablamos de la eliminación de la carne en la vida del cristiano, de lo que la Biblia está hablando es, hermano, la eliminación del yo. Yo quiero, yo digo, yo pienso, yo hago. No sé si le parece familiar, pero la mayoría de veces nosotros vivimos cotidianamente funcionando con el yo. Yo hoy no quiero ir a la iglesia. Yo hoy no quiero ayunar. Yo hoy no quiero. Porque el yo del hombre tiene que ver, hermano, con todo lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que yo deseo. Entonces es todo egocéntrico. Y si nosotros vamos a hacer un trato con Dios donde Él va a ser mi padre y yo voy a ser su hijo, el yo no sirve, porque habla de un rendimiento de la voluntad del hombre a Dios. Y estos domingos atrás he estado hablando que nosotros hemos sido llamados para satisfacer a Dios en todo lo que hagamos. Vivimos para hacer lo que le gusta a Dios. Jesús lo demostró cuando estuvo acá en la tierra. Él dijo: yo no he venido para esto, yo no he venido para satisfacerme, yo no he venido para descansar, yo no he venido para comer. Aun cuando tenían hambre, le dijo a sus discípulos: vayan ustedes a buscar qué comen, pero mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre que me envió.
Entonces Jesús siempre demostró eso, la eliminación del yo. Toda propuesta, y esto es lo complicado que encontraba, porque cuando leo la Biblia y encuentro curiosidades, entonces me propongo poder estudiarlas para ver el significado a cabalidad de todas las cosas que acontecen ahí. Entonces esa vida del yo, ¿verdad? Que es la voluntad de la carne. Mateo 4, vea lo que dice Mateo 4:9. Ahí Jesús nos deja plasmado en lo que nosotros quedamos pasmados. Deje de andar agarrando trabajos fijos. Pero es que ahí gano más, pastor. Y ahí no pago afito, ni comida. Todo lo que usted está poniendo son satisfacciones suyas, porque le conviene. Nunca se pone a pensar si le gusta a Dios. No, a mí me conviene. Tanto así que aunque la rutina, la vida religiosa es rutinaria en las iglesias, la mayoría de veces yo puedo estar involucrado haciendo tantas cosas solo por satisfacción propia. Por eso es que se dice que hay alguien vino a la iglesia a buscar al Señor, pero encontró a la señora primero. Y que por carne viene, por carne sale. Entonces se da generalmente en las personas que de repente son flechados, no por Cupido, sino por el diablo, que ya no van a la iglesia o no vienen a los cultos porque quieren encontrarse con una unción, una presencia de Dios, sino que quieren ver lo que a ellos les satisface. El motivo por el cual vienen o buscan ya no está en Dios, sino que ya está en Chepe, en Toño, en Juan, en Miguel, en la Carmen, en todos ellos, pero menos Dios. Y entonces usted ve que termina el culto y todo el mundo sale por ahí. Y esto, una desesperación, hermanos, como quizás vale la pena decirlo, como que hay un espíritu que los tiene atados. ¿Por qué? Porque esos son los intereses egoísticos con los que vienen. Por eso es que hay que estar poniendo rótulo: apague su celular, no haga esto, no se duerma, no vaya al baño, no vaya acá. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo todo eso, porque por lo menos que vinieron fue por escuchar el mensaje del Señor. Entonces la vida del hombre, hermano, está girando alrededor de sus intereses. Jesús nos muestra que todas las propuestas o pensamientos que vengan con el propósito de adorar a Satanás deben ser rechazadas. Porque acá nos encontramos, hermano, con las propuestas que Satanás le hace al Señor en el desierto, que son 3, usted ya sabe. Pero una de ellas, la última, es que si se postra y le adora, entonces lo va a hacer millonario. Hoy los hombres los tenemos rendidos, ministros, hermanos, rendidos ante el Dios Mamón, ante el Dios dinero. Yo ayer hablaba con los pastores acá y le digo: ¿y tu carrito qué cosa es? Dice: ay, un €3, el mío es €4. Dice: ay, hermano, ya te lo bloquearon, ya no vas a poder circular, porque ahorita está el bloqueo de vehículos, ¿no? Se lo compró el año pasado, €4, y ya lo están bloqueando. Y yo les digo: hermano, quitémonos esta preocupación, comprémonos un avión. Si ya nosotros estamos muy retrasados, todos andan comprando sus aviones propios. Qué buena idea, ¿no? Pero ese no es el propósito de Dios. Pero si usted se inclina a eso, un día lo vamos a pasar ver volando por ahí. Vamos a abrir las ventanas cuando la Allison pase por ahí. Avión privado, aterriza arriba. Si es una bendición de Dios, nadie dice nada. El problema está
cuando esto me inclinó a dejar de adorar a Dios y estoy adorando a Satanás. Por eso es que Jesús dice, si Satanás le dice, si postrado me adoras, entonces yo te lo entrego todo. Jesús le dijo, vete, porque yo todo lo que venga como pensamiento, como propuesta, con el deseo de que yo me satisfaga, te equivocaste, porque yo no he venido a la tierra para satisfacerme yo, sino hacer lo que el Padre me envió a hacer. Esta es nuestra lucha, hermanos. Este es nuestro problema. Esto es nuestro desafío. Que en las cosas más sutiles de la vida nosotros estamos cediendo a muchas propuestas de Satanás. Usted le pide trabajos a Dios, haga tratos con Dios. Usted tiene pacto con el Señor, Él le va a escuchar. Cuando comenzamos el ministerio venían muchas personas, bueno, el 50% de la iglesia se fueron y me tildaron y dijeron, ese es el pastor que predica contra el trabajo. Y no era así, predicaba contra el trabajo fijo. Porque todo el mundo venía para trabajar fijo y la iglesia estaba siempre vacía. Y yo le dije, ¿creen en Dios o no creen en Dios? Y entonces comencé a desafiar a las familias. Y tuvimos, hermano, una revolución de gente que decidió abandonar sus trabajos fijos y creerle a Dios. Y venían con los testimonios. Pastor, encontré un trabajo donde me pagan más y trabajo menos. Y tengo el tiempo para evangelizar, para congregarme. Y yo le decía, es que Dios te respalda. Pero a veces lo hacemos por nuestra conveniencia. Yo ya le mencioné un montón de cosas, ¿no? Yo dejo de congregarme, dejo de hacer cosas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo otras que a mí me convienen. Entonces, Gilgal, el lugar de decidir o a Dios o no a Dios. O servirle a nuestro Dios, hermanos, o decirle adiós. Irnos. Pero mantenga el versículo ahí de Josué 5:9. Hoy he quitado de vosotros el oprobio. Vamos a ver, hermanos, ¿qué significa esto del oprobio? Es una cosa muy interesante, porque el oprobio habla de la consistencia. En otras partes de la Biblia se presenta como el oprobio o la afrenta. Oprobio y la afrenta en Egipto. Y entonces fui a buscar el oprobio y la afrenta, donde Dios dice, hoy es quitado el oprobio y la afrenta de Egipto. Y entonces, hermano, el oprobio tiene que ver con la consistencia y la inconsistencia. La consistencia tiene que ver la dureza, la calidad de lo que es hecho algo o de lo que es alguien. ¿Quién eres en Dios? El problema es que cuando yo digo ser y en la práctica no lo soy, el mundo me ataca. Porque el mundo sí conoce en ciencia cierta la consistencia. Y lo que más refleja en los cristianos es la inconsistencia. Y la inconsistencia tiene que ver con que yo no soy lo que digo ser. Y cuando yo como cristiano digo que en Dios soy, pero en la práctica no soy, entonces yo estoy enfrentando a Dios. En pocas palabras, Israel hizo quedar mal a Dios por 430 años.
lo hizo quedar en vergüenza. Cada vez que usted dice que usted en Dios es acá, en Dios es allá, es verdad, eso es lo que Dios ha dicho, pero si en la práctica no lo hace, el diablo dice: ¿dónde está tu Dios? Y confronta a Dios, hasta el grado que mi obrar puede llevarse entre los pies a multitud de personas que por lo menos estaban luchando confiar o creer en Dios y terminaron ateos. Porque mi tipo de vida demuestra que Dios no está. Y aunque yo pueda estar pensando: ay, mi Dios, Él me prometió, Él acá. Hasta el grado, hermanos, que Faraón decide desafiar a Dios, porque en 430 años Israel, con su vivencia, había demostrado ante Faraón que Dios no existe. Para Faraón era tanto así que creía que los dioses, que los brujos que él tenía eran más poderosos que Dios. Por eso es que ¿quién se podía levantar para liberar a Egipto? Si según la mentalidad de Egipto, el Dios de esos judíos no existía. Porque si Dios existía, ¿por qué estaban, hermanos, en cautividad por 430 años? ¿Por qué no viene el Dios de ellos a librarlo? Y no es que Dios no era, el problema que ellos no eran quienes decían ser. Y este no es un caso solo de Israel, lo vive la iglesia cotidianamente, donde nos encerramos los días domingos entre cuatro paredes a decir: Dios es acá, Dios es allá. Y cuando salimos de acá, nos deslizamos en una cáscara de banana y hacemos quedar mal a Dios. Y el diablo dice: y no estabas allá adentro cantando que tu Dios tiene pacto contigo y que tú eres acá, mira dónde has caído. Entonces no fue solo Israel. Nosotros seguimos con el oprobio. Por eso es que le dije que la circuncisión tiene que ver con la anulación de la carne. En la práctica del oprobio es el resultado del cumplimiento de mis deseos. Si yo vivo para deleitarme, yo soy carnal y pongo en mal a Dios, en vergüenza. Si vivo para satisfacer todos mis deseos carnales, Dios está pasando vergüenza por culpa mía. Ese es el oprobio que vivió Israel. Entonces un día Dios decide enviar a Moisés. Ni Moisés se lo creía. Pero no puedo hablar porque él decía: ese hombre me mata. Y Dios le dice: no, yo te voy a poner un traductor. No, que sí hablo bien, el problema es que no quiero oír. Ahora, ok, ya me voy. Pero ¿y si me pregunta que quién me envía? ¿Qué le digo? Y entonces dígale que te manda a Dios, pero si él no cree en Dios. Era duro para Moisés. Y si aparece, hermano, en Egipto y le llega la noticia a Faraón que Moisés estaba yendo para hablar con él porque Dios lo había enviado. Qué gran preocupación de Faraón. Porque Dios lo ha enviado. ¿Por qué no lo mandó hace 400 años? Los tengo acá esclavizados. Hacen lo que yo digo. Hermanos, es tanto el oprobio en Israel que nunca salieron de Egipto. Cuando salieron, al nomás entrar al desierto, se volcaron contra Moisés porque querían regresar. Y le dije que nunca salieron porque nunca entraron a la tierra de Canaán. Dice la Biblia que por 40 años Dios los hizo andar dando vueltas hasta que se murieron todos los que lo habían hecho pasar vergüenza por no creer y practicar lo que en sí ellos eran, el pueblo del pacto. Por eso no entraron. Ahora se aparece Moisés ante Faraón y le dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me manda.
Y aquel dijo, ya vamos a resolver eso, vengan todos los magos, los brujos, los astrólogos, vengan para acá. Si Dios no existe. Por eso es que Faraón y Moisés tuvo un debate. Y entonces le dijo, te voy a demostrar que Dios existe. Y comenzó con el jueguito de la vara, ¿no? ¡Pum! Tiró la serpiente, la vara, y la vara se convirtió en serpiente. Los brujos de Faraón, todos tiraron sus varas y salieron como 1000 serpientes. Y ya Moisés estaba asustado, porque eso no se lo había dicho el Señor, que los otros iban a ser serpientes también. Pero la diferencia fue que esta serpiente de Moisés comenzó a tragarse a las otras. Y después viene otra cita, y viene otra plaga, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y alguien dice, ahí nació el rock and roll. Ahí viene la plaga. Pero ahí, hermano, Dios se presentó y demostró que Él era Dios. Hasta que quedó convencido. No convencido, pero dijo, les voy a decir que se vayan. Yo sé que ya se van a decepcionar y se van a venir. La cosa fue cuando vio que no se regresaban. Y por 430 años Israel hizo pasar vergüenza a Dios. Y ese era el oprobio. Y dice el Señor, hoy es necesario que Gilgal quite esto. Yo voy a hacer pacto con ustedes y hoy va a quedar demostrado, donde quiera que ustedes vayan, yo voy a estar con ustedes. Dice que la gente, las naciones comenzaron a tener miedo. Dice la Biblia que estaban reunidos en Gilgal, y los ejércitos de las naciones de ahí se dieron cuenta de que Dios había secado el río para que ellos pasaran. Pero como ellos estaban preparados para la guerra, se armaron en los ejércitos y venían para atacar a Israel. Y entonces los israelitas estaban con miedo. Pero dice que aquel día Dios hizo un grande estruendo. ¡Oh! Y dice que todos los filisteos salieron huyendo. Y después de eso, los israelitas salieron detrás de ellos y les quitaron todo y los mataron. Pero ahí Dios demostró que cuando se hace una alianza con Él, Él siempre va a salir a nuestra defensa. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Siempre va a salir, hermanos, a nuestra defensa. Entonces le dije, es importante, ¿verdad?, para Dios que allí en Gilgal fuera quitado el oprobio que había hecho pasar vergüenza a Dios por causa de Israel. Eso lo establece la Biblia. El rechazo a todo lo que viene contra nosotros, porque lo oprobio es el poder aceptar, ¿verdad? Cada vez que nosotros ponemos en vergüenza a Dios, es cada vez que nosotros aceptamos un deseo que está basado solo en mis intereses, en mi conveniencia. Tiene que ser removido. El lugar donde se resuelve todo. No solo Israel, la iglesia todos los días se enfrenta, pone como afrenta a Dios. Por donde quiera que nos reunimos con cristianos decimos, yo soy mi Dios acá, mi Dios allá. Pero cuando venimos provocados, cuando venimos tentados, cuando venimos, hermanos, para escuchar promesas, para aceptar cosas, casi nunca involucramos a Dios. Siempre terminamos aceptando lo que el mundo nos está ofreciendo o lo que a nosotros nos conviene. Nos vamos, nos enojamos, nos molestamos, nos cambiamos. La gente se separa, la gente cambia, la gente se aleja. Siempre basado, ¿por qué? Porque ya no me encuentro bien yo ahí, porque ya no estoy bien yo ahí, porque todo viene contra mí. Entonces todo está basado en mis intereses y nunca está basado en los intereses de Dios.
Y ahí es donde se encuentra Elías con Eliseo, donde se tiene que decidir. La vida del cristiano es una vida de decisiones. Nadie nos podrá llevar al cielo, hermanos. El cielo es de Cristo. La plenitud celestial se abre cuando el intervento de Dios en nuestro corazón cambia nuestra vida carnal por nuestra vida espiritual. Y entonces el hombre se libera. ¿Le era más fácil a Eliseo seguir arando con sus yuntas de bueyes, cultivando y teniendo todas las ganancias que podía tener? ¿Le era más fácil? Pero cuando el Espíritu de Dios intervino en su vida, él dejó todo, renunció a todo y decidió seguir eso. Hasta el grado, si la vida de Elías, hermano, está basada porque el credo de Elías es: tengo un celo vivo por Jehová. Ese era el credo de Elías. Tengo un celo vivo por Jehová. Las frases de Eliseo son parecidas. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. En el versículo 9 del capítulo 2, Elías le pregunta y dice: ¿qué quieres que yo te haga? Pide lo que quieras. Y Eliseo, sin titubear, no es que dijo: ay, no lo había pensado. Por eso es que yo le decía en la mañana: si usted está enfrente de Dios y le dice pide lo que quiera, nosotros: Señor, ¿puedo venir mañana? Porque en toda la noche hago una lista, porque nunca estamos preparados nosotros. Por eso no queremos morirnos. Si yo le digo usted se va a morir hoy, usted se enoja y se aflige y dice no, dice no. Y ese no está basado en que no estoy preparado. Al menos que el Señor me dé tiempo. Yo estaba con la cabeza metida bajo las rocas y las balas pasando por ahí. Si como yo crecí en las cosas de Dios, siempre le decía: Señor, tú no vas a permitir que me muera acá, porque si me muero me voy al infierno. Yo lo sabía muy bien. Entonces tú me tienes que dar un tiempito para arrepentirme. Pasaba la batalla, salía con permiso y me olvidaba del tiempo que Dios me había dado para arrepentirme. Pero la gente vive así, impreparado y esperando que Dios le dé un tiempecito para arrepentirse. Por eso es que algunos creen y dicen: después de haber orado para acostarme a dormir, me acuesto y ya no me despierto. Gloria a Dios. Lo que no sabe que de un mal paso se resbaló y se salió a la calle y se lo pasó llevando un camión. Yo soy dramático para contar eso. Y usted quedó pintado como la pantera rosa. Y su alma en el mismo golpe voló. La pregunta es: pero iba a la iglesia Maranata, pero se congregaba ahí, se fue a la presencia del Señor, hermanos. ¿Quién sabe? Por eso es que necesitamos vivir preparados. Cuando le preguntan a Eliseo y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Él dijo: una doble porción. Como que lo había notado, que es lo que hacía la diferencia en Elías. Le hubiera dicho: yo quiero caminar como tú caminas, quiero predicar como tú. Ha visto que hay iglesias donde ordenan pastor y los pastores filiales quieren hablar como el pastor general. Y quieren hacer todo como el pastor, quieren caminar como él, quieren hablar como él y quieren hacer todas las cosas como él. Eliseo no anduvo con ese cuento. Dice: yo lo que quiero es del Espíritu que está operando en ti. A mí que me interesan tus conferencias, tu palabrerío, que me interesa todas las cualidades que tiene. De seguro que yo tengo las mías, pero sin la presencia de Dios yo no puedo hacer nada. Entonces lo que él había evaluado era, hermano, que el Espíritu de Dios operaba en Elías. Y él dice: si yo lograra tener una doble porción de él, yo voy a hacer cosas para Dios. Porque no es que él quería un ministerio para él. Él está pensando
en la plenitud del reino de Dios. Y es lo que la iglesia debe anhelar. Entonces dijo una doble porción. Y él le responde y dice: pero qué cosa más difícil has pedido. Si me ves. A mí me gusta mucho porque estamos en la historia que narra el último paseo del profeta Elías. Es el último momento, hermano, quedó marcado ahí. Y Elías está consciente que ese día él se muere, aunque no vio muerte, pero se fue de este mundo. Y entonces le dice: si tú ves cuando yo soy quitado, entonces se te será concedido. Si en este momento fuera que usted va a recibir lo que ha pedido, lo perdería. Porque hay unos que así están, ¿ve? Y yo le estoy diciendo: y si me viera ya. Una persona que quiere alcanzar algo en Dios está atento. Por eso es que la guerra enseña mucho, porque quien estuvo siempre atento está contando el cuento. Pero el que pensó que la guerra era un juego, ya está en el otro lado. Porque el enemigo no avisa. Un día yo estoy sentado, hermano, había amanecido 7 de la mañana. Me levanté de mi cama. ¿Qué cama? Estoy en la montaña. Pero ahí donde había dormido me arrastré y me quedé así, en una especie de cuneta, y yo me tiré así, porque la calle, el callejoncito en la finca de cafetales iba para allá. El centinela está ahí, como a esa distancia de mí. Hay un muro de piedras. Ese muro de piedras es para protegerse, pero el centinela se había sentado encima de ese muro, como a caballo, y está enfrente de la calle. Tenía su fusil y lo tiene puesto acá. Y está. Yo estoy acostado y estoy viendo la calle. Cuando veo que aparecen, hermano, la columna de hombres armados. Yo estoy en un predio baldío como acá, no hay árboles ni nada, y yo estoy tirado ahí, no puedo moverme. Y ellos vienen caminando y el otro sigue así. El que supuestamente nos estaba cuidando. Si como yo no estaba de turno, había dejado mi arma un poco retirada, y yo pienso: ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Cualquier movimiento, hermano, iba contra de mí. Y entonces yo voy a hacer algo y le hago al centinela: ¡shh! Ay, ¿para qué, hermano? Cuando yo le hice así, le atravesaron al pobre centinela hasta los testículos. Pero me quedó tiempo para revolcarme, tomar mi arma y disparar, y ya todos se unieron y se corrieron, ¿no? Y después tuvimos que ir a auxiliar. El que nos estaba cuidando estaba todo herido. Gracias a Dios no se murió por ese momento. No sé si ya se habrá muerto. Porque quien vive descuidado, hermano, el enemigo no avisa. Uno tiene que estar siempre atento, despierto, cómo camina, cómo anda, qué será, hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice que hasta sus ministros se meten y están ahí y están usando toda la astucia para engañarnos, ¿verdad? Para camuflajearse, para equivocarnos. Entonces uno dice: hasta de la que duerme a tu lado. La esposa o edifica o destruye. Y el esposo también. Hasta el que duerme a tu lado. Porque el proverbista dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero David dijo: hombre perfecto no hay. Estamos iguales. Entonces ella debe desconfiar de mí y yo de ella. ¿Por qué? Porque no se sabe por dónde nos puede atacar el enemigo.
Por eso se necesita, hermano, estar calibrado con el Espíritu de Dios. Entonces, este hombre le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Solo hemos hablado de Gilgal. Quiero que se ponga de pie. Nos falta Betel, nos falta Jericó y nos falta el Jordán. Y luego el arrebatamiento de Elías. Y después podemos seguir con toda la vida de los acontecimientos en la vida, en el profeta Eliseo, lo que pasó después. Pero esto del oprobio, hermano, es importante que se pueda deshacer de nosotros. Gilgal debe deshacer esto. El lugar de las grandes decisiones es Gilgal. Dios le dijo al pueblo, estos son mis decretos, estos son mis leyes, y si ustedes quieren hacer pacto conmigo, van a rendir su voluntad a mí. Lo que hizo que ustedes se esclavizaran y se dieran en Egipto fue el estado carnal de ustedes basado en sus intereses y no en los propósitos de Dios. Ahora llega Moisés, lo saca de ahí. Hermanos, ven un milagro espectacular, porque cuando están con los ejércitos de Faraón a un lado y las aguas del mar Rojo al otro lado, Dios abre, divide las aguas del mar y ellos pasan en seco. Eso es espectacular. Gloria a Dios por lo que Dios hace. Pero al nomás pasaron al otro lado, añoraban los pepinos. Imagínense que hay salvadoreños que viven acá y todos los meses mandan a traer frijoles allá. Santo Dios, pero qué indios. Es que lo nuestro es mejor. ¿Quién te metió eso en la cabeza? Que eso va a ser mejor. Si este es el viejo continente, ellos lo inventaron y lo llevaron para allá. El problema son nuestras costumbres que se han vuelto hábitos que nos favorecen a nosotros. A mí me gustan, yo los quiero y no me interesa. Y si no le gustan a usted, mala suerte, pero a mí me gustan. Así nos ponemos en la vida espiritual. Si hay una parejita de novio, usted le dice, mire, eso no es del Señor, divídanse. No, a mí me gusta, porque todo está basado en los intereses. Y cuando Dios hace pacto con el hombre, viene a decir, tus intereses no importan. Tu voluntad debe estar rendida a los míos. La cosa es que nosotros pensamos que la rectitud de Dios quiere hacernos mal, y no es verdad. El hecho que no nos den lo que nosotros queremos no es que no nos quieren o no nos amen. Nos dan lo que nosotros necesitamos para vivir bien. Ese es el cuidado que tiene Dios, que me va a quitar lo que yo quiero, lo que yo anhelaba, pero me va a dar exactamente lo que yo necesito. Un día entrevistaron a mi esposa haciendo una revista acá en la Maranata y le preguntaban, ¿quién es José Zúñiga para usted? Y ella rápido dijo, mi equilibrio. Porque como ella vivió sola toda la vida, mujer sin ley, y aparecí yo, hombre de ley. Y aquí se hace lo que yo digo, y aquí se mueve como yo quiero, se camina como yo quiero, se come como yo quiero, y se hace acá y allá y allá. Y entonces se abrió una guerra. Hasta que no era ni lo de ella ni lo mío, sino involucrar a Dios. Y que Dios hiciera de nosotros caminar juntos haciendo su voluntad. Y ese es el cuidado que tenemos siempre, porque de repente dicen, no, mira, esto hay que hacerlo así, porque yo lo digo. No, dice ella, hay que hacerlo así porque yo lo digo. Entonces nos quedamos callados y veamos cómo Dios quiere que lo hagamos. Porque si no, acá nos matamos ahorita.
cómo Dios quiere que lo hagamos. Y ahí viene el intervento de Dios. Entonces Dios siempre, fíjense que Dios le dio a mi esposa lo que ella necesitaba, y el Señor me dio a mí lo que yo necesitaba. Sí, Señor. Todos ustedes me tienen miedo. Mi esposa no. Ella viene y me dice las cosas en la cara. Yo soy el pastor, a mí no me interesa. Porque Dios me dio lo que yo necesitaba, no lo que yo quería, no lo que yo anhelaba, no lo que yo pensaba. Y eso es lo que tenemos que entender en Dios, que cuando decidimos pararnos en Gilgal y decidir que Dios sea nuestro Dios y hacer pacto con Él, la regla las dicta Dios. Mis sentimientos, mis deseos, no es que no los tenemos, sí, pero se los presentamos a Él. Y Él hará. Deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Yo no sé cómo no se puede vivir este evangelio tan feliz. Los jóvenes deberían de disfrutar su juventud tan feliz, adorando a Dios. Porque dice que Dios consideró todo lo que Adán hacía, y entonces Él dijo: este hombre le falta a alguien, no es bueno que esté solo. Él lo andaba buscando. Dios lo vio, darle lo que él necesitaba. Y un día lo hizo dormir. Y Dios vino, intervino, sacó una costilla y paz, hizo una mujer, linda mujer que salió de él, y lo despertó a Adán. Se encuentra con una hermosura. Esta no es leona ni tigresa, se parece a mí, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Pero él estaba viviendo una vida tan feliz cuando Dios le dio lo que necesitaba. Eso debe ser la vida de los cristianos. Disfrute de los tiempos de Dios, disfrute su soltería, disfrute su juventud, disfrute su adolescencia, viva para Dios, anhele lo de Dios, y un día te vas a encontrar con un hombre de Dios ahí, o una mujer de Dios. Cuando usted la vea, qué feo, pero es lo que necesitaba. ¿Qué quieres hacer en la vida tú? Servirle al Señor. Ay, yo también. Ya nos vamos pareciendo. Y aunque los sentimientos quizás de repente no sean iguales, pero los propósitos son iguales. Propósitos de eternidad. Lo mismo es en los negocios de la vida. Mi trabajo, mis ocupaciones, todas las cosas que yo hago, tengo que estar siempre deleitándome en el Señor. Señor, tú concédeme ese trabajo que sea adecuado para ti. Tú concédeme, Señor, si ese proyecto, esa casa, ese vehículo, todo lo que yo te estoy pidiendo es necesario para mí, concédelo. Si no, ciérralo. Puedo vivir sin eso, pero no puedo vivir sin ti. Es el consejo de David. Quítame todo lo que me quieras quitar, pero no quites de mí tu presencia. Porque desde chiquitito vivió con la presencia de Dios. No existe un hombre que mate leones ni osos. David lo hacía. La única batalla con gigantes la hizo David. ¿Sabía usted que David eliminó a todos los gigantes de Gad y sus hombres valientes? Porque no mató solo a Goliat, que ese fue uno de tantos. Había muchos gigantes y él los mató. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Eso es lo que tenemos que anhelar. Cierre sus ojos.